Una vez más, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Vamos a estar viendo en el libro de Jueces la vida de los jueces de Israel y qué es lo que podemos aprender de ellos. Vamos a orar. Señor, damos gracias de estar aquí reunidos una vez más. Ponemos en tus manos la clase de hoy. Úsame, Señor, como instrumento tuyo para instruir y que el mensaje de hoy pueda ser de edificación para todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los jueces, como sabrán, y para que no lo saben, son los líderes de Israel en el periodo tras la entrada a la tierra prometida, tras la muerte de Josué, pero antes de la integración de los reyes con Saúl y David. Los jueces, llamados así porque tenían el deber de juzgar a Israel, y vendría a significar algo así también como gobernantes o caudillos, porque eran líderes pero sin una dinastía detrás de ellos, y su principal tarea era asegurarse de que el pueblo volviera a seguir las leyes y mandamientos de Dios. Y el libro de Jueces nos cuenta que cuando Josué murió, el pueblo no terminó la obra de reconquistar la tierra, y por eso Jehová nunca los echó a los extranjeros nunca echó a los pueblos de la tierra, sino que los dejó allí para probar a Israel. Y resulta que Israel fracasó la prueba una y otra vez y tenía que levantar jueces Dios para que restaurara a Israel y les enseñara a hacer lo bueno, pero morían los jueces y al tiempo volvían a desviarse la gente. Y así fue básicamente la historia de Israel. También, así fue hasta el día de los reyes, y también con los reyes hubo reyes buenos y malos. Al fin de cuentas eran humanos como nosotros y tendían a desviarse del camino. Pero vamos a concentrarnos, por tanto, en el primer juez que levantó Dios después de la partida de Josué. Otoniel, hijo de Cenés. ¿Título? En el libro de Jueces, capítulo 3. Versículo 8 dice:
Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Ristaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ristaim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristraim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Ristraim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel era el sobrino de Caleb, que quizás recuerden de la historia de los 2 espías. Moisés envió 2 espías a Israel y cuando volvieron todos empezaron a divulgar historias de que el pueblo de esta gente que ocupaba la tierra prometida era muy fuerte, muy poderoso, y Israel no prevalecería contra ellos, mejor les hubiera sido volver a Egipto. Solo dos de los espías israelitas dijeron que esta era una tierra buena y fértil que fácilmente podemos tomar porque Jehová está con nosotros. El primero fue Josué, a quien Moisés nombró su sucesor, y el segundo fue Caleb. Y Otoniel era su sobrino. Todos en la vida recibimos algo de otros. Nos encanta jactarnos de las cosas que nos hemos ganado, pero lo cierto que nada en este mundo es completamente nuestro, porque ya desde que éramos niños, desde que éramos infantes, estamos viviendo de cosas que otros ganaron antes que nosotros, y estos otros los ganaron de otros que vinieron antes. Somos un legado, somos esponjas que absorben lo que otros dejaron para prepararnos. Y eso si ignoramos también el hecho de que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todos en la vida llegamos a hacer algo. Y el que no llegue a hacer nada, les digo que incluso llega a ser mal ejemplo. Pero no podemos hacer nada. No podemos abandonar este mundo ni apartarnos de él. Todos dejamos nuestra marca en el mundo, para bien o para mal. Y todos vamos a dejar algo cuando nos marchemos, salvo que Cristo venga antes y nos lleve en su gloria. Todos vamos a morir y todos vamos a dejar un legado. Algunos muy grandes, otros será solo para nuestra familia y nuestros hijos, pero todos tenemos una influencia. Nadie deja este mundo sin dejar una huella. Vemos entonces lo que nos dice la Biblia de Otoniel antes de ser juez, en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 15. Venía Caleb de conquistar Hebrón y subió a la ciudad de Debir. Y nos dice, de aquí subió Caleb contra los que moran en Debir. Y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare
a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió de que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Vemos en este tiempo a Otoniel, a un joven que marchaba en los ejércitos de Israel cuando estaban tomando la tierra. Un joven lleno de determinación que no vaciló en tomar el reto que había lanzado su tío, al que atacar esta ciudad y la tomare. Y para los que no han estudiado historia, déjenme decirles, no es cosa fácil tomar una ciudad. Las ciudades están construidas para ser defendidas. Sin embargo, aunque no nos explica cómo, Otoniel la tomó. Tal vez la infiltró, tal vez la sitió, pero Otoniel conquistó la ciudad tal como había prometido a su tío que sería capaz de hacer. Y esto le valió su esposa y una dote de tierras. Vemos también que él marchaba con su tío y tenía a Caleb como modelo a seguir. Caleb no temió que los habitantes de esta tierra pudieran echarlos. Él no vaciló, y cuando volvió junto con Josué, dio buen testimonio de la tierra que Jehová les iba a entregar, porque él no tenía miedo alguno de lo que iba a pasarles. Y aquí vemos que Caleb, cuando tampoco tenía miedo alguno de lo que podía pasarle, él sabía que esa era la tierra que estaban destinados a tomar. Sabía que era la tierra que Dios le había prometido, y cuando Caleb propone su desafío, Otoniel da un paso al frente. Y tenemos que asumir que fue el primero en dar un paso al frente, porque si no se lo hubieran dado a otro. Sería otro el nombre aquí. Esto le valió tierras y una esposa. El nombre Axa significa adornada. Y su padre la juzgó pura y limpia, digna de ser dada como esposa del campeón de Israel. Tal vez no signifique, tal vez suene raro hoy en día, que estamos acostumbrados en que simplemente el chico se encachila con una chica y ya van y se ponen de novios, pero en aquellos tiempos los matrimonios eran cosa seria. No dabas a tu hija a cualquiera. Tenías que asegurarte de construir un legado. Toda la gente era muy importante tener un legado, porque es lo único que te iba a quedar. No había jubilaciones, no había hospitales. Si llegabas a viejo, eran tus hijos los que te iban a cuidar. Eran tus hijos, tus sobrinos. El tener una familia extendida y bien conectada era muy importante. Así que la gente tenía mucho cuidado de criar a sus hijos. Pero había excepciones, como vamos a ver. Después de todo, la Biblia nos dice mucho de... No nos dice tanto, pero nos dice de Otoniel, nos dice de Caleb. Pero no nos dice nada de Cenaz,
su padre, el hermano de Caleb. Vemos que para Otoniel la influencia principal en su vida fue su tío. Y luego vemos, de vuelta en Jueces 3, 8 al 11, como leímos, que fue mientras era juez. Dios lo levantó para... Dios levantó a Otoniel para que liberara a Israel de Cusán Ristraim. Dios había entregado a Israel al rey de Mesopotamia porque habían hecho lo malo delante de Jehová y sirvieron a los Baales. Y fue Cusán Ristraim un gran castigo para el reino de Israel. Lo sabemos porque su nombre, Cusán Ristraim, en hebreo, significa negro de iniquidad, por lo cual podemos asumir que no es el nombre que le pusieron sus padres. Es el nombre con el que lo conocían los hebreos. Para ellos este hombre era el diablo en persona. Podemos asumir que el reinado de Cusán Ristraim sobre los israelitas no fue para nada un periodo bonito. Entonces Dios levantó a Otoniel y nos dice y nos dice en el versículo 10: y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristraim de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Ristraim. Vemos que Otoniel tenía el poder del Espíritu de Dios. Y esto tenemos que contarnos por muy bendecidos, porque en los tiempos aquellos vemos a menudo gente que tenía el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios era algo que venía en casos especiales. Se nos habla de que Saúl tuvo el Espíritu de Dios hasta que pecó y no volvió a él. Se nos habla de David, se nos habla de muchas personas que tuvieron el Espíritu de Dios con ellos. Y el don que nos dio Jesucristo es que el Espíritu de Dios está con todos nosotros como pueblo. Entonces tenemos el mismo poder que había, el mismo poder que le dio Otoniel para vencer. Dios se lo da a todos y cada uno de sus hijos si lo aceptan. Y entonces vemos aquí que Jehová levantó un libertador, dice el 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Un libertador, otro rol que cumplen los jueces. Otoniel juzgó a Israel, les enseñó de nuevo entre lo bueno y lo malo, hizo que volvieran a Jehová. Y nos dice entonces, el versículo 11: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Con el poder de Dios, Otoniel venció al enemigo y trajo paz a Israel por 40 años. Y luego murió. Murió como morimos todos. Pero murió como un valiente, no como un cobarde. El mismo joven
que se levantó para responder el desafío de su tío, el mismo joven que se levantó para responder el clamor de Israel, el mismo joven que se levantó para responder el llamado de Dios, tuvo un legado. Él fue alguien que hizo algo por el pueblo cuando estuvo con vida. Y su nombre es recordado hasta el día de hoy. No como el de su padre, que solo es recordado por ser el padre de Otoniel, el hermano de Caleb. E incluso después de su muerte nos dejó un solo legado. Sus acciones influenciaron a las personas. El primer libro de Crónicas, capítulo 27. El capítulo 27 nos dice: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familia, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, sirviendo cada división de 24.000. Básicamente nos está hablando de los generales de David, que servían en su corte, o sus oficiales. Y como había 12 meses en el año, cada oficial oficiaba durante un mes. Se iban turnando. El capítulo 15 nos dice que... Sí, el versículo 15 dice: el 12º oficial para el 12º mes era Gealdí neofatita de Otoniel, y en su división 24.000. Vemos que nos dice que Gedaí netofatita de Otoniel era de la casa de Otoniel. Este es uno de los descendientes de Otoniel. Así que sus hijos también llegaron a ser alguien importante. David consideró uno de sus descendientes dignos de ser puestos a cargo de sus ejércitos. Así que sabemos que Otoniel dejó un legado, una casa, no una casa en el sentido de un edificio, sino una casa en el sentido de una familia, un apellido, le diríamos hoy en día, aunque en entonces no existían los apellidos. Pero todos sabían los hijos de Otoniel. Hasta no sé cuántas generaciones habrán pasado, pero Jaldí, el Daí netofatita, era conocido como de la casa de Otoniel. De Otoniel venía, nos dice la Biblia. Eso era, para los hebreos, eso era suficiente. Sin embargo, Otoniel no tuvo esa misma influencia de su padre. No hay excusa para ser un perdedor. Muchos de los que estamos acá somos cristianos de primera generación. Tal vez nuestros padres no fueron el ejemplo que nosotros esperábamos. Sé que pero nosotros podemos elegir a Dios. Si no tienes un buen padre, igual podemos buscarnos un modelo a seguir. Tenemos muchos hermanos, personas a quienes admirar y tomar como ejemplo si no tenemos un buen ejemplo en nuestras vidas.
Y esto también nos recuerda la importancia de ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Si miras las noticias y ves lo que pasa en el mundo, sabrás que muchos de las personas que son problemas, los criminales, los drogadictos y todas las personas que salen en las noticias y no por las noticias más trágicas, son todas personas que miramos su historia y vemos que venían de un hogar destruido, tenían malos padres o no tenían padres que les enseñaron lo que es correcto. Y estudios psicológicos hechos una y otra vez prueban una y otra vez que por más que quieran la civilización moderna existir, que los hombres están de sobra, que los hijos necesitan padres en sus vidas que les enseñen, que les instruyan, que les reprendan. Tenemos el ejemplo de David, que fue un buen hombre delante de Dios, pero parece que falló como padre. Como vimos cuando con las clases que nos daba el hermano Raúl. David fue un gran rey, pero no dejó un tan buen ejemplo para sus hijos. La Biblia no nos dice nada acerca del padre de Otoniel. Su nombre, incluso nos lo dicen, es Cenés. Y les recuerdo que en aquel entonces los nombres, estamos acostumbrados nosotros a recibir nombres que son tradicionales españoles y que hemos recibido otras culturas donde tienen orígenes en otros idiomas que a menudo no entendemos. Pero esas eran palabras comunes y corrientes en los idiomas en que fueron creados. Pedro significa piedra, porque Jesús quería que él fuera la piedra sobre la que iba a edificar su iglesia. Y así era la forma en que la gente ponía nombre a las cosas. Y no era nada raro que la gente se cambiara los nombres cuando creían que necesitaban un nombre más adecuado que reflejara sus metas, o cuando hacían una promesa de cumplir tal obra en su vida, o cuando lograban algún logro o hecho importante en su vida. Los nombres eran como una promesa de lo que los padres esperaban que sus hijos lograran en vida, o de lo que estos hijos ahora hechos adultos pensaban que habían hecho con su vida. Así que a veces genera confusión cuando estudiamos la historia, porque vemos tres tipos diferentes que luego resulta que son la misma persona, diferentes etapas de su vida, usando diferentes nombres. Y a veces también los apodos son usados muchas veces en lugar del nombre mismo, y en realidad no hay mucha diferencia, porque en aquellas épocas donde el registro civil no era tan detallado, lo que la gente te llamaba, ese era tu nombre. Cenés significa esta lamentación. O el comprado puede ser otra traducción. De nuevo, no creo que ningún padre le haya puesto ese nombre a su hijo a propósito, a menos que no lo quisiera. Y tampoco creo que alguien se haya dado a conocer con ese nombre, así que podemos suponer que es simplemente el nombre con el que lo recordaron sus descendientes. No hizo nada de provecho con su vida, no fue buen ejemplo para sus hijos, hijas. El hecho de que lo que hizo con su vida es una lástima. Todos vamos a morir algún día y no queremos que la gente nos recuerde como él. Qué lástima que no hizo nada con su vida. Porque ese va a ser nuestro legado. Pero tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas para guiarnos, para sostenernos. Caleb no dudó que Dios podía entregarle. Aunque los habitantes de la tierra eran gigantes y sus ciudades estaban amuralladas, Caleb no tenía ninguna duda que Dios les iba a dar victoria. Y ese fue el legado que dejó para su sobrino. Y ese mismo espíritu
El Espíritu del Dios Todopoderoso ora en nuestras vidas, nos usa, y si estamos dispuestos a dejar que nos use. Nos usa si estamos dispuestos a dejar que nos use. Si como Otoniel estamos listos para responder al llamado. Así que espero que todos nosotros podamos realmente decir: yo lo haré. Cuando digamos el llamado de Dios. Oh Señor, te ruego que uses mi vida y te ruego que tu Espíritu esté con todos nosotros, que nuestras vidas, Señor, te sean instrumento. Porque al final, algún día estaremos delante de ti y nuestra obra será en las almas que hayamos podido avisar, el testimonio que hemos dejado y el ejemplo que habremos dado a nuestros hijos. Así que afírmanos, Señor, afirma nuestras piernas, endereza nuestros caminos y ayúdanos a no titubear, a no amedrentarnos delante de la lucha. Porque el enemigo no puede prevalecer contra nosotros si tu Espíritu está con nosotros. Que así sea en mi vida y en la vida de todos los presentes, Señor. En el nombre de Jesús.